El tema de hoy: fortalecimiento de la educación superior en Honduras y América Latina. Retos y perspectivas. Saludos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en Foros HRN-TSI, hoy con un programa interesante, como ya lo hemos anunciado, un tema que tiene que ver con uno de los aspectos torales en el desarrollo de los países, de los pueblos, el fortalecimiento de la educación superior en los países de la región, en Honduras, en América Latina. Este día analizaremos los retos y perspectivas desde la visión de nuestros panelistas, de nuestros invitados. Como bien lo dice siempre nuestra querida Jackie Redondo, es un panel de lujo que tenemos. Buenos días o buen día, Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy bien, felices y contentos de iniciar con pie derecho, porque la educación lo es todo. Todos los días nosotros aprendemos algo nuevo y hoy usted va a conocer un poco desde la perspectiva de la educación superior a nivel latinoamericano. Vamos a darle la bienvenida a la ministra de Educación de la República de Guatemala, Anabela Giraca. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los hermanos hondureños. Es un honor tenerla aquí con nosotros para poder abordar este importantísimo tema. Vamos de inmediato hasta México, en donde se encuentra el rector de la Universidad de la Libertad en México, el doctor Jorge Díaz Cuervo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenos días, saludos desde la Ciudad de México y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Nos ubicamos ahora en un país centroamericano, en Costa Rica. Allá se encuentra la doctora Marcela Román Forastelli. Ella es docente de la Universidad de Costa Rica y líder investigadora en el área de educación superior. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, un gran honor estar con ustedes en este foro. Bueno, de inmediato, ministra Giraca, gracias por de nuevo acompañarnos, por dispensar ese valioso tiempo del que usted dispone para acompañarnos en Foros HRN-TSI, los medios de comunicación líderes en Honduras. Ministra, bueno, el tema de la educación superior es un tema que en Centroamérica, bueno, sigue demandando muchos retos, muchos desafíos. Hay todavía una tarea pendiente. En este sentido, ¿cómo está Guatemala? ¿Cómo han sido este tiempo en el que estaba usted al frente rectorando la educación pública guatemalteca? ¿Cómo diría está en este momento el sistema educativo superior en el hermano país? Bueno, muchas gracias nuevamente por la entrevista. Es un gusto poder compartir aquí con también hermanos mexicanos, costarricenses. La verdad es un gusto. Bien, yo puedo referirme a la educación pública escolar. En Guatemala el Ministerio de Educación no tiene bajo su cargo la educación superior. Entonces a mí me gustaría hablar de esa antesala, que es la educación pública escolar en nuestro país. ¿Cómo está la situación de la educación en Guatemala? Hay mucho que decir. Primero, desde que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo llegó, encontramos un sistema educativo bastante deprimido, bastante abandonado, un sistema que requería, la verdad, de mucho trabajo. Es el trabajo que hemos emprendido desde este Ministerio de Educación. Y es un trabajo que yo me atrevería a utilizar la palabra rescate, la palabra recuperación. Y nosotros nos hemos destinado a tres grandes pilares para sostener y recuperar poco a poco la educación escolar en Guatemala. Y lo digo porque sin esto pues no podríamos hablar de nada más. Es la base y estamos trabajando en esta base en Guatemala a través de tres grandes pilares, y los menciono porque todo está vinculado, ¿cierto? Es una cadena que no se puede o no se debe de romper. Generalmente la historia la ha roto, generalmente la historia ha trabajado la educación como por fragmentos aislados unos de otros, y nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar la educación
desde una visión más integral, más coordinada y más estratégica. Encontramos un sistema, primero, cuya infraestructura era prácticamente un desastre. Guatemala tiene alrededor de 36,000 centros educativos públicos y la verdad nosotros, después de hacer un análisis, nos dimos cuenta que la situación a nivel de infraestructura era prácticamente lamentable. Eso quiere decir la mayoría de escuelas sin energía eléctrica, sin acceso a agua, sin acceso a baños. Imagínense ustedes que yo encuentro a veces maestros que me llaman y me dicen, tengo que trabajar hasta las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana tengo que enviar a los niños a su casa porque no hay baño en la escuela. ¿Afecta eso los aprendizajes? ¿Afecta eso la calidad educativa? Indiscutiblemente sí. Además, ustedes saben todos los desastres causados por las lluvias, que generalmente en Centroamérica, sé que Honduras y Guatemala son países hermanos, pero también geográficamente muy amarrados, y padecemos de los mismos fenómenos: escuelas sin techo, escuelas con paredes derruidas, sin ventanas, sin puertas. Todo esto lo que hizo es que, primero, no garantizaba seguridad, no garantizaba ambientes adecuados para los aprendizajes. En esta línea primera, a nivel de recuperación, nosotros hemos trabajado a través de remozamientos, que es una recuperación, podría parecer muy elemental y muy básica, pero es recuperación de baños, de cocinas, recuperación de techos, de ventanas, de pisos, de puertas, y tratar de garantizar que la escuela se convierta en un espacio seguro, que garantice obviamente ambientes más felices, ambientes más apropiados para que el concepto escuela se dé de mejor manera. En este sentido, de las 36,000 llevamos sin aproximadamente para el viernes teníamos ya 18,000 centros educativos recuperados. Este es un proceso muy interesante porque se hace a través de las organizaciones de padres de familia. Es un proceso muy descentralizado en donde el Ministerio de Educación deposita a los padres de familia los fondos y ellos son los que operan el remozamiento o la recuperación del centro educativo. Al que le interese, tenemos una página que es una plataforma muy interesante, que es remozamientos.mineduc.gov.gt, y ahí se pueden ver y constatar qué es lo que se reparó en cada escuela, dónde está cada escuela. Y lo que nosotros hicimos es darle prioridad a las escuelas del área rural, que son las que han sido más vulnerables históricamente, más abandonadas históricamente, y las que definitivamente requerían o requieren, porque todavía de las 36,000, 18,000 todavía falta mucho por hacer. En Guatemala el Ministerio de Educación no puede construir por ley, o sea, nosotros no podemos levantar un solo muro de construcción. Por eso el tema de recuperar y reparar las escuelas ha sido, la verdad, importante, y estamos ahora garantizando espacios en muchos centros educativos más seguros, sobre todo más sanos y más integrados a los aprendizajes. Esa sería la primera recuperación, que para nosotros ha sido importante, porque sin una escuela física segura, pues la verdad lo demás se vuelve bastante complicado. Amarrado a esto viene la recuperación de la institucionalidad del sistema educativo. Nosotros le llamamos la recuperación de la rectoría del Ministerio de Educación en Guatemala. Eso quiere decir que hemos emprendido procesos y hemos transparentado procesos de diferente índole, que también son muy importantes para el sistema educativo en nuestro país. El primero es la contratación de nuevos directores departamentales, de nuevas figuras que realmente respondan al plan y a la estrategia educativa de nuestro país. Segundo, la contratación de docentes. Hemos contratado miles de nuevos docentes, porque encontramos también que uno de los grandes nudos del sistema educativo en Guatemala era la falta de docentes. Hemos abierto convocatorias importantes, transparentes, objetivas,
en donde ya no se dan las ventas de plazas, eso ya se volvió imposible. Antes lo que encontrábamos era que se vendían plazas, se comerciaba con las plazas de docentes y eso, por supuesto, no solo no era legal ni aceptable, sino por otro lado no garantizaba contratar a los mejores docentes. Ahora tenemos procesos en curso. Ya el año pasado contratamos ya más de 8,000 nuevos docentes, ahora estamos por 13,000 nuevos docentes, utilizando la tecnología con aplicaciones interesantes en donde las evaluaciones y la experiencia, el tiempo de trabajo, etcétera. No quiero detenerme en esto, pero es importantísimo para el tema de recuperar la institucionalidad del sistema educativo en Guatemala. Sí. Ministra, es muy parecido el sistema de Guatemala al de Honduras. Aquí en Honduras es un consejo de educación superior el que dirige a las universidades, pero encontramos nosotros aquí en Honduras que no hay mucha buena base académica a nivel básico. ¿Qué están haciendo ustedes en Guatemala? Porque miramos mucha deficiencia en el tema de tecnología, en el tema de matemática, en el tema de español, que cuando venimos y reclutamos a nuestros jóvenes universitarios, vemos que les da muchísimo problema y es la mala base que ellos están teniendo en la educación primaria. ¿Qué está haciendo Guatemala para fortalecer esa base a nivel académica, ya hablando fuera del tema de la infraestructura y de la contratación de docentes? Bien, primero, la contratación de docentes está íntimamente vinculada con todo lo demás. O sea, en Guatemala, igual en Honduras, dependemos en gran parte de los docentes y en la medida que los docentes estén mejor preparados para aplicar todas las estrategias que tenemos en curso, es para nosotros muy importante y por eso lo mencionaba como uno de los grandes pilares que no podemos dejar por un lado. Pero nosotros encontramos, por ejemplo, siguiendo la línea de su pregunta, encontramos que de cada 10 niños de primaria, solo 3 saben leer bien y escribir bien. Eso es dramático, eso es trágico. O sea, nosotros lo que hicimos es emprender una estrategia de nivelación de los aprendizajes en lectoescritura en su primera fase, con materiales importantes y con una metodología importante que le dedica un tiempo determinado al día a nivel personalizado, con materiales personalizados para la recuperación de lectoescritura. Llevamos ya prácticamente desde el año pasado que a mediados del año lanzamos la estrategia y es una estrategia que pretende la recuperación de todas las habilidades en lectoescritura para los estudiantes. Este año que viene tenemos ya el presupuesto, si es que el Congreso lo aprueba, esperemos que sí, para aplicar la estrategia de nivelación de los aprendizajes en matemática también. Porque lo que teníamos nosotros es que hay niños que terminan primaria y no saben leer. Bueno, sin leer bien, pues no se puede aprender ni matemática, no se puede aprender nada y eso lo sabemos todos. Sin embargo, emprender esta estrategia ha sido para nosotros una de las grandes claves que van en la recuperación de la calidad educativa a nivel nacional. Todas las escuelas en Guatemala, hoy por hoy de primaria, están aplicando la estrategia de nivelación de los aprendizajes en donde se va midiendo el avance de cada niño y cada niña para tener nosotros los datos que nos permitan fortalecer estas estrategias. Esto es lo primero que va a apuntar porque siguiendo lo que usted dice, es así. O sea, el problema aquí es elemental. No solo es infraestructura, que yo siempre le doy su momento porque sin ese espacio no se puede dar la educación, pero también el tema de recuperación de aprendizajes en lectoescritura con unas fichas específicas, estamos poniéndole muchísima atención. Hemos lanzado a mediados de este año, hace un par de meses, hemos lanzado nuestra estrategia y esta es la política de transformación digital del sistema educativo. Entendemos la importancia de la transformación digital, entendemos la importancia de que los jóvenes, sobre todo adolescentes y jóvenes, cuenten no solo con una computadora en sus manos, sino con toda una estrategia que apunte a la calidad educativa.
hemos iniciado ya con temas importantísimos como, y pareciera que la verdad a veces uno menciona cosas elementales, pero sin eso no puede llevarse a cabo ninguna estrategia de transformación digital. Hemos iniciado en la primera etapa, y la primera etapa es en diversificado. Y en diversificado, que son aproximadamente 700 centros educativos de diversificado, y hemos iniciado ya con el tema de la conectividad, con las plataformas pertinentes vinculadas al currículum nacional base y con la dotación de equipo que nos permita que cada joven tenga, por supuesto, no solo el equipo, sino todas las condiciones para mejorar sus aprendizajes. La capacitación a los docentes, que es fundamental, por supuesto, en esta línea, así que estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de nuestra campaña de transformación digital en diversificado. Esperamos el otro año, y esto responde a la transformación de política educativa del país, invertir primero en diversificado para ir cubriendo poco a poco cada año un grado más, y que los jóvenes cuenten con una estrategia tecnológica, con plataformas pertinentes, con todos los contenidos del currículum nacional base, para que la tecnología sea una herramienta, por supuesto, solo una herramienta que le permita acercarse más a los conocimientos. Así que en esa línea de nivelación de aprendizajes con los más pequeños, la transformación tecnológica con diversificado, vamos poco a poco trabajando en esta línea de calidad educativa. Lanzamos también ahora próximamente el Programa Nacional de Lectura, que también viene a complementar todo el tema de nivelación de aprendizajes a nivel de lectura, y así hay muchos programas que estamos trabajando que apuntalan siempre la calidad educativa. Interesante experiencia esta que nos está compartiendo la ministra de Educación de Guatemala, con quien ya vamos a tener un poco más de espacio para seguir hablando acerca de estos modelos que, pues, nos dice la ministra, están dando resultado y comenzando a reflejarse en el sistema educativo público guatemalteco. Doctor Jorge Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad en México. En principio, pues quisiera también en el curso de esta conversación pedirle su opinión una vez que está escuchando estas experiencias que acá en los países de Centroamérica se están implementando. ¿Cómo se ve en el caso de México reflejado ya en las aulas de su universidad, de la universidad que rectora, ese currículum base sustentado ahora en lo que, como bien lo decía la ministra Giraca, debe ser parte ya del currículum elemental, ¿verdad? Cuando ya se habla de tecnología, de las plataformas digitales, uno tiene que empezar a ver esto como parte ya del currículum elemental, ¿verdad? Ya no ver esto en los cuernos de la Luna o en los cuernos de Marte, como antes estábamos viendo cuando se hablaba de tecnología, de plataformas digitales. ¿Cómo se ve reflejada esta base curricular ya en el estudiante que llega a la universidad, a las aulas de la universidad que usted rectora, doctor Díaz Cuervo? Muchas gracias. Pues primero quisiera hacer eco de lo que acaba de señalar la ministra Giraca. Los estudiantes en México están llegando al nivel superior con serias deficiencias en tres ámbitos: en matemáticas, en lectura y escritura y en lógica. Y es muy difícil tener una carrera exitosa en la educación superior si se llega con esas deficiencias. Para ponerlo en números, de cada 10 estudiantes que llegan a la Universidad de la Libertad, 9 tienen que tomar cursos remediales en estas materias. Esto es tan grave como decirlo como es. Los chicos no entienden lo que leen. Y si uno no entiende lo que lee, pues no puede expresarse apropiadamente. Y en el tema de las matemáticas, pues es otra forma, es otro lenguaje, que si no se domina, pues es muy difícil cursar un nivel superior. Y esto me lleva a un primer problema que quisiera yo poner sobre la mesa, que vivimos muchos de nuestros países. No quisiera generalizar, pero creo que la mayoría de los países en América Latina tenemos serios problemas de acceso a la educación superior.
En el caso de México, solo 2, tal vez 3 de cada 10 niños que inician la educación primaria llegan al nivel superior. Esto lo que genera, pues, es que quienes logran tener un título universitario, pues, una especie de élite, ¿no? Y creo que aquí tenemos, insisto, hay casos excepcionales como Uruguay, como el Cono Sur, ¿no? Como Chile, como Argentina, tal vez Costa Rica esté en mejores condiciones, pero en muchos de nuestros países la educación superior es algo de difícil acceso, y eso creo que es algo, un gran reto para la región, y quisiera dejar ahí el comentario para más adelante hablar de cómo se podría atender este problema, tanto del rezago, insisto que hay muchas causas de ese rezago, de cómo están llegando los jóvenes a la educación superior. Y no olvidemos la pandemia. Creo que la pandemia ha generado en las generaciones que vienen ahora llegando a las edades de educación superior un enorme rezago en estas materias. Entonces tenemos que hacer algo para remediar esta situación y generar condiciones para que más jóvenes puedan tener acceso a una educación superior de calidad. Bueno, doctor, y mire que coincidimos, ¿verdad?, con el común denominador de las áreas en donde hay mucha deficiencia en el momento que lo miramos en la academia a nivel universitario, en el tema de matemáticas, lectura, en el caso de ustedes lógica, en el caso de nosotros el tema tecnológico. Y en Costa Rica, queremos saber en Costa Rica, doctora Marcela Román, que es docente universitario de Costa Rica y líder investigadora del área de educación superior, ¿cómo está Costa Rica al respecto? ¿Cómo están recibiendo ustedes a los alumnos en las universidades? ¿Cuáles son las mayores deficiencias que ustedes están detectando del nivel básico al nivel superior? Sí, muchas gracias, Jacqueline. Pues muy semejante a lo que ya comentaban del caso de Guatemala, usted mismo de Honduras y el doctor Díaz de México, ¿no? Tenemos una crisis de aprendizajes en los niveles preuniversitarios muy relevante. Las universidades recibimos lo que el nivel preuniversitario nos logra mandar, ¿no? Digamos, la cantidad de personas que cumplen ciertos requisitos básicos para pasar a la educación superior. Y en el sistema universitario tenemos definido un perfil del tipo de conocimientos que las personas que ingresan al sistema universitario deben tener superados para poder avanzar con cierto éxito, ¿no? No solo entrar al sistema, pero tener éxito en su trayectoria educativa y poder finalmente graduarse. Y lo que uno encuentra es que cada vez más nuestras universidades están teniendo que hacer grandes inversiones en procesos de aprendizaje. La ministra de Guatemala nos hablaba sobre la nivelación de aprendizajes para recuperar la crisis en los niveles preuniversitarios. Pues algo parecido tenemos que hacer en el sistema universitario también, porque la verdad es que la gente que se logra graduar en el sistema público y privado aquí de educación preuniversitaria entra con deficiencias bien importantes en las mismas áreas que ustedes ya mencionaron, matemática, lectoescritura. En inglés tenemos cada vez un mercado laboral que más presiona porque las personas, entre las habilidades que tengan el dominio de un segundo idioma. Y tenemos muy poca gente que pasa, sobre todo por el sistema de educación pública preuniversitaria en nuestros países, que sale con un nivel básico de inglés, ¿verdad? Para avanzar. Entonces, las universidades, decimos nosotros en el Estado de la Educación, que es un informe especializado que se produce desde hace 20 años en Costa Rica, que evalúa el desempeño del sistema educativo en todos sus niveles, también en la educación superior. Entonces decimos en el informe que el sistema universitario no puede ser primaria, secundaria y universidad, ¿verdad? No, por más esfuerzos que hagamos y cada vez crecientes esfuerzos por las crisis de aprendizajes en el nivel preuniversitario que ya ustedes mencionan, no habrá manera de que resolvamos. Y entonces tenemos este problema de la gran reproducción de las brechas de equidad, ¿verdad? Porque como decía el doctor Díaz, son pocos los que logran llegar a las aulas universitarias. En Costa Rica más o menos 4 de cada 10 es el dato actualmente, que está mejor que el promedio de otros países en la región latinoamericana, pero muy lejos de los promedios de la OECD, ¿verdad? Que están cerca de 7 de cada 10. Entonces tenemos ahí unas brechas muy grandes, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, en el sistema de universidades públicas hemos estado haciendo mediciones muy recientes para evaluar puntualmente de qué nivel es el grado de deficiencias en los aprendizajes. Entonces se han aplicado pruebas especiales usando el marco común europeo. Por ejemplo, en mi universidad, la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Lenguas Modernas, hizo una prueba, por cierto, utilizando inteligencia artificial para evaluar los aprendizajes en el nivel de inglés y encontró que solamente el 51% de las personas
tienen un nivel de A1 en formación, ¿no? En el equivalente a A1, que es muy, muy elemental. Uno no puede imaginarse que con esos niveles uno llega a la universidad y podrá seguir una carrera bilingüe, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes pueden? Pues los que vienen de los colegios de élite, tanto públicos como del sector privado. Hemos hecho pruebas utilizando también métodos estandarizados a nivel internacional de comprensión lectora. Por ejemplo, en la Universidad Nacional en Costa Rica, a todas las personas que ingresaron como una corte de verdad, nuevos estudiantes en el año 2024, se evaluaron en su comprensión lectora y se encontró un dato que es sumamente preocupante. Imagínense que la mitad se ubica en el equivalente a los aprendizajes, al nivel de dominio, lectoescritura que tendrían niños de 9º año de secundaria. ¿Sí? Imagínense de lo que estamos hablando, el nivel de retraso con el que llegan. Y ahí seguimos construyendo, ¿no? Creo que un avance importante es que hemos empezado a hacer mediciones. Y yo quisiera agregar a esto, ¿verdad? Sí, porque uno cada vez necesita más con la enorme crisis. Yo soy economista, entonces aquí vamos a meter los temas financieros también, ¿verdad? Es decir, que con la enorme crisis de recursos que tenemos públicos en nuestros países, que es tan difícil sostener, ¿verdad? Los niveles de inversión que se requiere para fortalecer el sistema educativo, que es tan relevante. Cada vez necesitamos estrategias más precisas, ¿verdad? Más política pública diseñada en evidencia, y esa evidencia hay que construirla con investigación profunda, y ahí hay un rol bien importante que el sistema universitario debe tener. Entonces creo que avanzar hacia las mediciones es muy importante. La ministra Giraca lo mencionaba sobre cómo han estado tratando de monitorear cómo les va con los procesos de reforma de aprendizaje, ¿no? De nivelación de aprendizajes. Bueno, nuestros países tenemos una habilidad muy grande, aquí hablo por Costa Rica, pero sé que no es muy distinto en los otros países que están aquí representados en el foro, que no tenemos sistemas robustos de evaluación, ¿verdad? Estandarizada. En general tenemos en los sistemas educativos, que es otra cosa que la ministra ya mencionó, en el tema de la arquitectura institucional que hace la rectoría de los sistemas educativos, no tenemos normalmente agencias independientes de evaluación de los conocimientos, ¿no? Tanto para nivel preuniversitario como de la calidad de los docentes, incluso el nivel universitario. Entonces hay que avanzar hacia esos sistemas. Tenemos unos pocos casos interesantes en América Latina, ya mencioné algunos en el sur. El caso de Colombia es un caso también interesante. No debemos tener dentro del, por ejemplo, la rectoría de un Ministerio de Educación, a los institutos de evaluación que son juez y parte, ¿no? Así como una instancia técnica que responde a una ministra o un ministro de Educación va a tener la independencia para hacer la evaluación robusta, ¿verdad? Los niveles de aprendizaje y ofrecerle a la política pública de manera más técnica, ¿verdad? La información. Entonces creo que aquí hay, en general, en lo que hemos venido hablando, que coincido con los colegas que hablaron antes, hay temas más como de gobernanza y diseño del sistema institucional de articulación. También entre los niveles primarios y secundarios tenemos estos saltos, no solo porque pocas personas logran llegar al sistema superior, sino que no tenemos tanto diálogo, ¿no? Entre el sistema universitario y el preuniversitario. Nosotros decimos en el Estado de Educación que desde las universidades, sobre todo públicas, como yo trabajo, pero en general del sistema universitario, tenemos que implicarnos más en apoyar al sistema preuniversitario en resolver la crisis de aprendizajes. Si tenemos una fortaleza importante, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros tenemos una cobertura territorial de la educación superior grandísima. Tenemos que el desafío de llevar sedes universitarias a distintas partes del territorio, que aquí es fácil, no somos México, un país tan enorme. Costa Rica es un país muy chiquito en extensión territorial, pero el gran esfuerzo de ampliación de la cobertura universitaria ya está. Imagínense el potencial que tendría la ministra de Educación de Guatemala si todas las sedes universitarias del país, ¿verdad?, volcaran esfuerzos, por ejemplo, con sus actividades de investigación y de acción social y de extensión universitaria, a apoyar la recuperación de aprendizajes. Entonces creo que aquí hay otra lección sobre la necesidad de articular mejor los distintos niveles del sistema. Muy bien. Ministra Giraca, hablaba el doctor Díaz Cuervo también, y es algo que transcurrido el tiempo que ha pasado no podemos dejar de soslayarlo, los efectos, el impacto de la pandemia en los sistemas educativos de nuestros países. Hay una estimación que habla de que la educación en nuestros países retrocedió en más de 10 años. En este sentido, ¿cómo es que estaba haciendo Guatemala? ¿Cómo ha sido el proceso de recuperación
en Guatemala después del impacto de la pandemia en el sector educativo. Ministra Anabela Giraca. Y nuevamente al tema de la nivelación de los aprendizajes, porque lo que yo mencionaba sobre solo 3 de cada 10 niños o niñas saben leer, escribir bien, saben matemática, es justamente en parte, yo no diría que es la única causa, pero en parte es justamente los rezagos de una pandemia, ¿verdad? Que dejó pues obviamente por un lado el sistema educativo viendo otras prioridades. El sistema educativo en Guatemala no fue una prioridad y ahora la recuperación y la nivelación de los aprendizajes va justamente a apuntalar a esas deficiencias que hemos encontrado y que si no lo hacemos ahora, pues entonces imagínense nosotros tener en sexto primaria una niña o un niño que no sabe leer prácticamente. Es trágico y yo digo que los resultados han sido para nosotros muy positivos porque lo estamos haciendo a nivel personalizado, dedicándole un periodo de tiempo diario en la escuela para que los maestros y maestros, a través de una capacitación muy interesante que se dio a nivel nacional, los maestros y maestras puedan trabajar con cada niño y cada niña y puedan ir midiendo su avance y su recuperación de lectura. La verdad, no tenemos los resultados de este año, pero sí vamos por buen camino con la estrategia de nivelación de los aprendizajes. Insisto que matemática es otro tema importante que vamos a incluirla ya dentro de las acciones del año 2026. Estas estrategias llegaron para quedarse, no son únicamente temporales y que recupere, sino que llegaron para quedarse acompañadas de otras, como el Plan Nacional de Lectura, que permita ejercitar. Y lo que decía justamente desde México, yo lo comparto totalmente, ¿verdad? Es el tema de la comprensión, no solo saber y leer. Nosotros lo que esperamos ahora con esta estrategia es muy simple, 50 palabras por minuto con fluidez, eso es el mínimo. Estamos superando ya las 50 palabras por minuto con los niños. Yo he dado, la verdad, he estado personalmente tratando de supervisar en distintos lugares de Guatemala para ver cómo va funcionando y cómo van avanzando los niños y las niñas con esta estrategia. Y la verdad es fascinante porque cada día se mide, cada semana, cuántas palabras leyó, la estrategia te permite ir midiendo, etcétera, ¿no? Si alguien está interesado, por supuesto, se puede contactar conmigo directamente y le explico todos los materiales que tenemos, las fichas, todo, porque es un material muy interesante que puede compartirse sin ningún problema. El tema de la campaña de lectura es importante, porque si lees, ¿para qué lees y por qué lees? Y también tiene que ser un gusto y los niños y las niñas tienen que estar en contacto con la lectura. No solo es saber leer bien una frase, sino cómo vuelve de la lectura parte de su cultura educativa. Así que estamos en esa línea y la verdad, insisto, el tema de la pandemia también derruyó y abandonó los edificios escolares. Entonces tú no puedes garantizar, es que yo sé que a veces suena elemental, pero no puedes garantizar aprendizaje, no puedes tener a 40 niños en un aula en donde el techo les va a caer encima, o no puedes tener a niños con piso de tierra, con animales que entran y salen del aula. No los puedes tener sin baño, no los puedes tener. Aquí el tema de la alimentación escolar es importante, la recuperación de las cocinas, todo quedó abandonado producto de la pandemia. Así que recuperar no solo edificios, aprendizajes, conectividad, todo es parte de una estrategia para recuperar el sistema. Los retos son enormes, por supuesto. Nosotros enfrentamos en Guatemala retos serios, no solo en inversión educativa, sino a nivel de calidad, a nivel de infraestructura. Así que le estamos haciendo frente con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, para que no solo los rezagos de la pandemia, sino en Guatemala, los rezagos de décadas de abandono del sistema educativo,
hoy puedan irse recuperando poco a poco. Muy bien, gracias ministra. La ministra Anabela Giraca, secretaria en los despachos de educación de la hermana República de Guatemala, tiene compromisos que cumplir y de verdad que le agradecemos este tiempo que nos ha dispensado. Tenemos que hacer nuestra primera pausa y al retorno pues seguimos con el doctor Jorge Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad en México, y con la doctora Marcela Román Forastelli, docente de la Universidad de Costa Rica y líder investigador en el área de educación superior. Continuamos con más de Foros HRN TSI, fortalecimiento de la educación superior en Honduras, América Latina, los retos y las perspectivas. Ya estábamos haciendo un amplio análisis sobre cómo llega esa base de educación básica a las universidades. Llamaba mucho la atención los datos que nos daba el doctor Jorge Díaz, que es el rector de la Universidad de la Libertad en México, que de cada 10 niños, solo 3 ingresan a la universidad. Y hemos visto cómo el tema digital en los últimos años ha predominado en el sistema de educación superior, a tal punto que nos hemos quedado prácticamente en muchas universidades como en pandemia, en donde hay clases que se ven netamente online y otras que no. ¿Cuál es el impacto que tiene este nivel de tecnología en la educación superior, doctor? Muchas gracias. Bueno, a nosotros nos parece fundamental entender que hoy buena parte de nuestras vidas sucede en el ámbito digital. De tal manera que la educación superior tiene que apostarle a desarrollar modelos que nosotros llamamos digitales, es decir, físicos y digitales. Es decir, los jóvenes tienen que desarrollar habilidades para ser exitosos tanto en la vida presencial, digamos, en la interacción humana con otros seres humanos, pero también tienen que aprender a ser exitosos en el mundo digital. Y hoy me parece a mí imposible, digamos, inaceptable, que en las universidades no le apostemos a incorporar esas herramientas digitales a los procesos de aprendizaje. Y esto no solamente es comprar o adquirir aparatos, sino sobre todo utilizar lo que hoy es una realidad. Todos los jóvenes, o la gran mayoría de los jóvenes, tiene acceso a telefonía celular, a los instrumentos de inteligencia artificial, viven buena parte de sus vidas en ese mundo digital. ¿Cómo incorporamos eso a los procesos de aprendizaje? Creo que ese es el gran reto. De manera que yo lo que quisiera aquí señalar es que si no modificamos los modelos educativos tradicionales, la educación superior se va a volver cada vez más irrelevante. ¿Por qué lo digo? Porque en México sucede que ya tener un título universitario no es garantía de un buen empleo. Ya, digamos, ya no es garantía de un empleo. En ocasiones, el empleo que se obtiene al terminar una carrera universitaria es de salarios muy, muy bajos. Entonces, las personas cada vez más se preguntan si vale la pena invertir 4 o 5 años para obtener un título universitario. En ocasiones, si es en el sector privado, si vale la pena pagar lo que cuesta una carrera universitaria para no tener un resultado en términos de un empleo, de empleabilidad aceptable. Si no resolvemos eso, la educación superior puede volverse irrelevante, porque del otro lado también, del lado de la demanda, pues cada vez más las empresas, los empleadores, se quejan de que contratan egresados universitarios que francamente no saben hacer las cosas, que tienen ellos que capacitar a los jóvenes recién egresados para que sepan hacer las cosas. Entonces, este divorcio que se está dando entre el mercado y las habilidades que se desarrollan en los centros de estudios de educación superior, esta brecha cada día más amplia, tenemos que encontrar la manera de cerrarla. Y desde mi punto de vista tiene que ver más con entender que los modelos educativos tradicionales ya no funcionan para el mundo de hoy.
Hoy el acceso a contenidos, el acceso a información está en la palma de nuestras manos. Ya la oferta de valor de una universidad no es como era en mis tiempos, en nuestros tiempos, el acceso a bibliotecas, el acceso a profesores o a docentes que sabían. Hoy, desde nuestros celulares podemos acceder a cualquier documento, cualquier libro, cualquier archivo, cualquier artículo de cualquier revista. Hoy el acceso a la información, a los contenidos, ya no es la oferta de valor de las universidades. Hoy la oferta de valor debe centrarse en las habilidades que deben desarrollar los jóvenes para ser exitosos en el mundo que vivimos. Habilidades como pensamiento crítico, como pensamiento profundo, como pensamiento algorítmico, como negociación y resolución de conflictos, habilidades para entender el mundo digital y cómo ser exitosos en el mundo digital sin perder la importancia de habilidades psicoemocionales que son fundamentales también. Entonces hoy creo que las universidades debemos de enfocar más nuestros esfuerzos al desarrollo de esas habilidades que le permitan a los jóvenes saber pensar, saber entender, saber razonar, saber encontrar oportunidades donde los demás no vemos oportunidades. Ese despertar de la imaginación, a la creatividad, a la curiosidad, a tomarle gusto al aprendizaje y a cuestionarnos todo y no tomar por buenos dogmas o creencias. Creo que esa es la gran labor de las universidades hoy en día, para no, insisto, volvernos irrelevantes en el corto plazo. Y sin duda que esa brecha es más profunda que cualquier otra brecha, que la brecha digital, por ejemplo. Y yo le pregunto a la doctora Marcela Román Forastelli, ¿cómo hacer, cómo las universidades, y yo no sé si podemos partir de la experiencia costarricense, están trabajando ya en promover esa otra oferta, esa oferta de valor de la que nos habla el doctor Díaz Cuervo, esa oferta de valor que promueva el razonamiento lógico, la lógica, y no sé si usted comparte esto que se trata de una brecha mucho más profunda que la brecha digital, doctora Román Forastelli. Sí, gracias. Yo tal vez quisiera, si me permiten, devolverme 3 segundos para decir un par de cosas en las que creo que disiento del doctor Díaz. Pienso que la evidencia en la mayoría de los países, no tengo en este momento fresco los datos mexicanos, pero en la mayoría de los países muestran, de hecho el último informe de la OECD, de Global de Educación que acaba de ser publicado, menciona como el primero de los desafíos, ¿verdad?, la importancia de reforzar la educación como el mecanismo de movilidad social ascendente que sigue siendo. Yo sé que todos tenemos casos puntuales, temporalmente, algunas áreas del conocimiento, algunos territorios en nuestros países donde podemos tener un problema de mercado, digamos, para los profesionales universitarios. Pero mayormente la educación superior sigue siendo como un seguro contra el desempleo y la pobreza en los países. No tengo aquí un dato, digamos, de Costa Rica para compartirles. Una persona adulta que tiene educación superior por nivel de grado en Costa Rica, la tasa promedio de desempleo abierto en Costa Rica es como de 7,5, que es muy baja en América Latina en este momento, pero personas con educación superior es la mitad, este desempleo está a 4,2. Y si esa persona tiene no solo educación superior, sino que un título de posgrado, la tasa de desempleo abierto es de 1,2. ¿Verdad? Es casi imposible estar desempleado si uno tiene un título universitario en este país, y más o menos cuando uno mira las estadísticas internacionales pasa. Como digo, hay puntualmente un desajuste, ¿no?, entre oferta y demanda en algún área de conocimiento. Entonces todos sabemos que, no sé, los argentinos dicen que hay médicos que manejan taxis y no sé qué, ¿no? Pero tenemos como esas cosas puntuales. Yo creo que tal vez no, desde mi perspectiva, la generalización, tal vez yo no estaría de acuerdo con eso. Y sobre la importancia de la incorporación de la tecnología, por supuesto, es que aquí no se trata de si estamos de acuerdo o no, es que es lo que tenemos, no es la realidad que estamos enfrentando. Creo que las universidades tenemos muchos desafíos, en parte porque nuestros docentes, aquí yo me coloco en el sombrero docente que soy, y en las universidades no hemos sido entrenados para modificar nuestras técnicas pedagógicas, ¿no?, para incorporar la nueva tecnología.
En el momento de la pandemia, que tuvimos esta aceleración del uso de tecnologías de información y comunicación para dar clases, para tomar exámenes y tal, hicimos como un traslado bastante lineal, ¿verdad? Es decir, la misma manera en que dábamos clases, los mismos materiales con los que nuestros chicos estudiaban, los utilizamos ahora en el mundo totalmente virtual o híbrido. Y cuando regresó la presencialidad, una parte importante quedó en el mundo virtual, pero posiblemente el nivel el ritmo al que vamos incorporando la tecnología, el uso de la tecnología en los procesos de docencia y la capacitación del personal docente va un poco más lento de lo que el mundo necesita, ¿no? Nuestros estudiantes y los mercados que reciben a nuestros estudiantes graduados necesitan. Entonces creo que efectivamente es un reto muy grande. Y tal vez devolviéndonos a lo que conversamos en el primer segmento, imagínense con la crisis de aprendizajes con la que vienen los nuevos estudiantes universitarios, además alfabetizarlos digitalmente, ¿verdad? Porque, claro, los que llegan a la universidad vienen con mejores condiciones. Seguramente la gran mayoría ya tiene acceso a algún tipo de tecnología que le permite utilizar, ¿verdad? Las herramientas de búsqueda de información y etcétera, o de conexión, pero eso no significa que les sepan sacar el provecho, ¿verdad? De las herramientas. Y difícilmente docentes que no estén altamente capacitados en el uso de estas estrategias podrá conducir de manera muy exitosa a los estudiantes. Nosotros ahora con la penetración de la inteligencia artificial, que apenas estamos empezando a hacer los estudios a nivel internacional, ¿verdad? De los impactos que tienen para el mundo académico, ahí tenemos que hacer grandes inversiones nuevamente en investigación, me parece. Son pocos los países de América Latina que están avanzando en esta materia, por el momento que tenga yo mapeados. Y eso es súper crítico, ¿verdad? Decía el rector que el pensamiento crítico, que no es que es una función nueva, es la que siempre ha sido, ¿no? El proceso de educación. Ahora enfrenta el gran reto de que no es enseñarle a los estudiantes en la materia o el contenido básico, pero es hacer las preguntas, ¿verdad? Nosotros tenemos tal vez como esta tensión cada vez más evidente por la masiva incorporación de la tecnología en los procesos de formación, que nuestra función no es enseñar a las respuestas, ¿no? Que los estudiantes sepan dar las respuestas, es que hagan las preguntas correctas y que se sepan cuestionar las respuestas que la inteligencia artificial y todos los buscadores ahora disponibles nos ofrecen, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una cosa muy crítica de cómo reflexionar hacia adentro y hacer las inversiones correctas en el sistema universitario para irnos transformando. Toda la mediación pedagógica, los recursos con los que enseñamos, ¿verdad? Y trasladamos el conocimiento, tienen que irse transformando, y eso requiere que aprendamos los docentes y que las instituciones se preparen para la incorporación de las nuevas técnicas. Y además me parece que, volviendo otra vez a algo que hablamos en el primer segmento, tenemos que darle una pensada a qué rol van a tener ahora en estas nuevas maneras de educarnos, de educar a nuestros futuros profesionales, los mecanismos de mejoramiento continuo de la calidad, ¿no? Los procesos de acreditación y tal, no estaban diseñados para estas nuevas modalidades de educación, y en general la regulación de los servicios de educación superior no estaban previstas, estaban como con la idea original de las universidades de modalidad tradicional presencial. Entonces hay que dar una pensada importante a la forma en que regulamos, cómo habilitamos y acreditamos carreras, ¿no? Y nuevos profesionales. Internamente en las universidades, cómo hacemos la adaptación de las herramientas pedagógicas, de la capacitación de nuestros docentes, de la tecnología disponible, cómo le ofrecemos a la gente que no puede pagar de su bolsillo el acceso a la tecnología, ¿no? ¿Qué rol tendría que tener el sistema universitario o el financiamiento público para apoyar a quienes no pueden financiarse por sí mismos el acceso a las tecnologías y las plataformas que estas cosas tienen? Entonces creo que hay una discusión sumamente amplia que se abre cuando pensamos en los desafíos que ofrece la virtualidad y las nuevas tecnologías. Solo con la inteligencia artificial ya tenemos un gran desafío, y como usted decía, la falta de capacitación en el área docente. Ya es irreversible que la inteligencia artificial no forme parte de la educación superior. Vamos a preguntarle al doctor José Díaz Cuervo, Jorge Díaz Cuervo, que es el rector de la Universidad Libertad de México. Doctor Jorge, aquí en Honduras tenemos un grave problema de desempleo. 2.4 millones de hondureños están con problemas para encontrar empleo. Y miramos que cada día en el área de nivel
nivel superior, vemos que hay carreras que están saturadas, como derecho, como medicina, que son carreras en donde los jóvenes encuentran que el mercado laboral ya está saturado. ¿Pasa lo mismo en México? ¿Y cuáles son las carreras que están prestándole más atención en la universidad en donde usted está? Sí, pasa lo mismo. Hay carreras como ya las que mencionaste, medicina, abogados, ¿no? En donde hay claramente una sobreoferta y sobredemanda, y las universidades no se dan abasto para todas las personas que quieren estudiar este tipo de carreras. Y esto me lleva a un tema, insisto, lo que voy a comentar también puede sonar muy disruptivo para lo que ha sido tradicionalmente los modelos de educación superior, pero tenemos, desde mi punto de vista, que apostarle a modelos de formación más flexibles. Hoy los programas en México son muy rígidos. Es decir, la formación de ingenieros o de administradores o de psicólogos es como si las personas fuéramos todas iguales, con los mismos intereses, y todos toman las mismas materias, con los mismos profesores, en las mismas aulas, toman los mismos exámenes, leen los mismos libros. O sea, no hay espacio para la personalización de los procesos de aprendizaje. Y nosotros en México estamos impulsando pues la flexibilización de estos programas, de estos modelos. Para mí no tiene nada de malo que un joven tenga intereses en la medicina, pero también en la economía, o que alguien tenga intereses en la psicología y en la biología, o en el arte y la economía. Es decir, la posibilidad de que cada estudiante diseñe su ruta y vaya a su ritmo, me parece que es el futuro de la educación, en donde entendamos que cada uno de nosotros es diferente, tiene intereses distintos, y que entonces cada quien puede construir su ruta de aprendizaje, de formación profesional ad hoc. Y esa combinación de conocimientos, de distintos ámbitos del conocimiento, puede dar, en efecto, frutos muy importantes y avanzar en muchos campos del conocimiento de nuestro planeta y de nosotros como seres humanos. Entonces, me parece que un punto a trabajar es cómo lograr que nuestras autoridades regulatorias de la educación superior se abran a cierta flexibilidad que permita el diseño de programas que vayan más acorde con las necesidades de las personas, de los estudiantes, y también que se pongan en sintonía con lo que el mercado o las oportunidades se presentan. Y esto tiene que ver también con modificar nuestros modelos educativos. Este modelo que creo que todos vivimos, de llegar a un aula como estudiante, sentarse pasivamente durante una hora, hora y media o 2 horas, a escuchar cátedras, a tomar apuntes, a leer y después a memorizar para pasar exámenes. Creo que es un modelo de aprendizaje que ya que no resulta pertinente para lo que hoy requiere el mercado. Hoy la tecnología, el mundo digital nos permite modelos de aprendizaje mucho más activos, mucho más basados en experiencias, que es donde uno verdaderamente aprende a partir de las experiencias y de la conexión con los temas y con los distintos ámbitos del conocimiento. Entonces, creo que ahí están los retos en flexibilizar los programas. Nosotros, en nuestro caso, tenemos, digamos, es la Secretaría de Educación Pública, el Ministerio de Educación, quien regula todos los programas de educación superior, y lo hace de una manera tan rígida que en México es prácticamente imposible crear universidades nuevas. Se ha cerrado de tal manera que es prácticamente imposible que surjan nuevas instituciones de educación superior, y dado que la hacienda pública no es suficiente para brindarle más acceso a jóvenes a la educación superior a través de la educación pública, pues creo que también ahí hay otro reto: cómo incorporamos a la iniciativa privada a la educación superior en condiciones accesibles de precio y de calidad. Y creo que esto tiene que ver con los marcos regulatorios
que dominan, al menos en el caso de México. Creo que la única manera de resolver el tema de acceso y poder incrementar el número de jóvenes que puedan tener algún tipo de educación superior pasa por, insisto, una regulación mucho menos estricta y por permitir que la iniciativa privada participe en estos procesos de formación de nuestros jóvenes y futuros profesionales. Y le pregunto a la doctora Marcela Román Forastelli, ¿está ya en este momento en la capacidad la educación superior en nuestros países, en nuestra región, de adaptar sus currículums para preparar a los estudiantes para el mercado laboral del siglo XXI, que exige, como ustedes bien han venido reparando, habilidades digitales, pensamiento crítico, creatividad? En un contexto, doctora, en que las economías de la región siguen dependiendo quizás en gran medida de estos sectores, de estos profesionales en áreas tradicionales. Los desafíos son enormes, ¿verdad? Tenemos como sistema universitario superior que atender brechas estructurales que traemos, ¿no? Como que tan poca gente logra llegar al sistema universitario, y dentro del sistema universitario pocos se nos gradúan, ¿verdad? Eso es una medida que los países no son tan sistemáticos en hacer. Costa Rica, nosotros hemos calculado que más o menos, si uno le da tiempo a la gente de una corte de nuevos ingresos, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, todos los estudiantes que ingresaron a las universidades en el año cualquiera, 2015, ¿cuántos se logran graduar? A los 4 años, a los 5, a los 6, a los 7, y les da un montón de años de exposición en tiempo, en lo que los programas formales de grado dicen, de 4 años para un bachillerato, 5 años para una licenciatura en nuestro país, que son periodos bien extensos, por cierto, como decía el rector en el caso mexicano también, son porcentajes sumamente bajos, ¿no? Como de 40 o menos %, es una barbaridad. Con lo difícil que es traer a las personas a las aulas universitarias, ¿qué tal que no las graduemos, no? Difícilmente uno podría imaginarse un sistema de alta calidad donde el 100% se gradúa. Ahí uno tendría como dudillas, ¿verdad? De si el sistema es muy riguroso para verificar la calidad de su sistema de educación, pero que no se gradúe más de la mitad es una locura. Si uno le da en Costa Rica a las universidades públicas, que es donde podemos medir, porque lamentablemente hay una gran opacidad en mi país con los datos del sector privado, entonces no podemos hacer los cálculos con la rigurosidad requerida. Pero en el sector público que conocemos, que más o menos somos la mitad de la matrícula, aunque como algo así como 4 de cada 10 títulos se entregan en el sector público, que somos la mitad de la matrícula, el sector privado gradúa de manera mucho más acelerada. En este caso, las universidades públicas, en promedio andamos alrededor del 50% de cada corte de nuevos ingresos que obtiene un título universitario, que en el nivel latinoamericano no está mal, digamos, uno mira las mejores universidades de la región y más o menos andan por ahí, pero otra vez cuando uno se compara afuera con países que tienen sistemas educativos de verdad mucho más larga tradición y con mejores resultados, eso está como en 68%. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un margen de mejora muy grande. Como decía el rector también, difícilmente las finanzas públicas logran apoyar una expansión muy grande de las universidades públicas en los países, pero lo que no nos podemos permitir es que no haya mayor eficiencia en la graduación. Los que ya logramos traer tenemos que acompañarlos, y acompañarlos además incorporando sus nuevas habilidades, ¿verdad? ¿Cómo se están adaptando? Con alguna lentitud, creo que hay como casos sueltos, no creo que podríamos mencionar en América Latina un sistema universitario que haya hecho una gran transformación en su modelo pedagógico, de, por ejemplo, incorporar las microcredenciales masivamente y estructuradas, ¿verdad? Dentro de la regulación, ¿eso qué significa? O que haya avanzado muchísimo con los marcos de cualificaciones, por ejemplo, unificados, ¿verdad? Tenemos casos sueltos por aquí y por allá, mejoras interesantes que se pueden escalar y replicar, pero todavía muchos desafíos. Creo que una cosa que en América Latina, que tenemos tan poca porcentaje de la población adulta joven que ha pasado por el sistema universitario, que es crítico, uno no encuentra a nivel internacional países de alto desarrollo humano, alto crecimiento económico, que no tengan muchísima más población adulta joven con título universitario, ¿verdad? Tampoco los países de mejores índices de democracia
tienen poca población con título universitario. Entonces, no es solo un asunto, ¿verdad? No es un asunto menor. Dice sobre el tipo de aspiraciones que tenemos de la sociedad en la que queremos convertirnos. Nosotros en Centroamérica, México parecido, tenemos desafíos ahí muy, muy grandes. Entonces hay que impulsar más, pero también hay que pensar cuál es el tipo de profesional que ahora necesitamos. Nosotros tenemos en la región una estructura como si uno viera las pirámides demográficas, ¿no? Que se han ido transformando, cada vez tenemos menos niños que nacen, ¿verdad? Y se van ensanchando como las cinturas en la estructura de la población. Ahora tenemos grupos de edades medias más grandotes y está creciendo la población más vieja en la mayoría de los países en distintos ritmos. Particularmente en Costa Rica somos un país de una transición demográfica ya muy avanzada, ya estamos con Uruguay y Cuba, los de ultra baja natalidad. Entonces significa otras nuevas presiones al sistema, porque por impulso demográfico no vamos a tener corrientes crecientes de personas tratando de entrar a la universidad, ¿verdad? Entonces también significa una transformación importante para las políticas públicas. Pero entonces decir que en países que tenemos tan poca población adulta con título universitario, podríamos hacer un escalón muy importante resolviendo el centro de la cintura de las ocupaciones. Es decir, en Costa Rica, pero es común en América Latina, tenemos muy baja proporción de población que accede a un nivel de educación superior, pero no de grado, ¿verdad? Si es los niveles de diplomados, de técnicos especializados. Cuando uno mira los países desarrollados en el mundo, la mayor cantidad de la población ocupada, lo que tiene de título, ¿verdad?, de educación superior, es el universitario, pero de especialización, no de grados y posgrados. Entonces, y además no son puntos de llegada, que es como una cosa que nos ha detenido, creo, un poco en las universidades en la región, ¿verdad? Todos los profesores universitarios queremos graduar doctores. Y entonces, bueno, eso tiene un límite, ¿verdad? Sí, pero uno puede imaginarse en un sistema articulado, ¿verdad?, de una carrera continua, donde después de la secundaria, que es el título máximo, aunque todavía la cobertura tiene muchos retos también a nivel secundario, pero es lo más probable que logremos universalizar en los próximos años, y la gente necesita dar un salto a otros niveles de educación, que con 2 años, una persona que se graduó de secundaria, con 2 años, un programa universitario muy fino, bien diseñado, con muchas nuevas competencias que el mercado necesita, habilita a las personas para entrar al mercado de trabajo y de ahí apoyarse para seguir estudiando, ¿verdad?, en carreras continuas de formación. Entonces, los técnicos en electrónica que luego se pueden convertir en ingenieros electrónicos, o los asistentes contables que luego pueden seguir estudiando negocios, ¿verdad? Esas trayectorias continuas de formación son bien importantes. Y en estos niveles intermedios tenemos muy pocas oferta en el sistema de universidades en América Latina, mayormente. Hay algunas excepciones. Entonces yo creo que ahí hay un área de oportunidad que deberíamos explorar, ¿verdad?, en la región, y que son carreras más cortas. Uno puede hacer más fácilmente las transformaciones, ¿verdad? El rector decía que necesitamos modernizar y flexibilizar mucho los currículos, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, hay que hacer todas estas integraciones entre áreas, ¿verdad? Entonces las carreras en fintech, ¿no?, la mezcla de tecnología con finanzas, en agrotech, de agronomía con tecnología. Estas uno puede ir haciendo como en escalones, ¿no? Probar primero en estos niveles especializados más cortos, que es más barato para las familias y para el Estado apoyar financieramente esto. En las universidades tenemos todas las capacidades para fortalecer esta cintura del sistema que apoya a los países para tener más masa crítica de trabajadores para industrializar en distintos sectores ahora con más tecnología y tal que antes, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay unos desafíos que no estamos viendo mucho en la región y que sería interesante que los podamos discutir. Perfecto. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y seguimos aquí en Foros HRNTSI. Seguimos en Foros HRNTSI. Doctor Jorge Díaz Cuervo, desde la perspectiva de un líder educativo en México, ¿cuáles considera son los principales retos que enfrenta la educación superior en los países de la región? Pero bueno, no sé qué aproximación ha tenido usted al sistema educativo hondureño.
¿Qué oportunidades desde una visión estratégica podrían capitalizarse, no solamente para impactar en la consolidación de sistemas, de estrategias, sino también para un crecimiento sostenido? Dos ideas. Lo primero, y ya lo comentaba la doctora Román, las microcredenciales o la microcredencialización o el diseño de programas más cortos pueden ser una opción. No todo mundo tiene que tener un título de licenciatura para ser exitoso en ciertos ámbitos profesionales. Entonces, nosotros estamos otorgándole a cada estudiante, una vez que termina cada curso, una credencial en blockchain que empieza ya a darle señales al mercado de las habilidades y competencias que va desarrollando el estudiante. No tiene que esperarse hasta tener el título para empezar a darle señales al mercado de qué habilidades y qué competencias ya está trabajando, ¿no? Entonces, esas, digamos, insignias digitales, cuando se cursan una serie de materias en un respectivo ámbito, se convierten, digamos, en una insignia más fuerte y le va mandando señales, insisto, al mercado. Se usa mucho esto ya en LinkedIn y demás, de que si bien aún no tiene un título de licenciado o de licenciatura, ya tiene ciertas habilidades y competencias. Esto empieza a dar señales y posibilidades de iniciar su vida profesional. Ahora, junto a esto, hemos diseñado programas, uno que llamamos programas de experiencias en entornos laborales. Es decir, hace unos años en México se preguntaba, ¿estudias o trabajas? Hoy la realidad es que la mayoría de los jóvenes estudian y trabajan. Entonces, ¿por qué no las universidades reconocer que hay procesos de aprendizaje que se dan en el mundo profesional y que podemos acreditar las universidades como parte de ese programa de experiencias y de aprendizajes? Claro, son experiencias que se tienen que estructurar, diseñar y trabajar muy bien con las empresas, con los empleadores, para que realmente nos den información de que sí se están desarrollando ciertas competencias y ciertas habilidades, no en un aula, sino allá afuera en el mundo profesional. Entonces, creo que la idea de ir reconociendo a través de microcredenciales los avances en habilidades y competencias y vincular a la universidad con el mundo profesional, con el mundo laboral, creo que son cosas, es parte de la flexibilización que podemos hacer desde las universidades en favor de los estudiantes y de los mercados. Bien, gracias, doctor. Vamos ahora con la doctora Marcela Román. Doctora, sabemos que Costa Rica ha sido considerado uno de los países en donde le han puesto mucha importancia al tema de educación para el desarrollo de una sociedad. ¿Qué lecciones clave cree usted que Honduras debería de tomar de países como el suyo para hacer más robusto nuestro sistema de educación superior? Sí, muchas gracias. Yo creo que hay lecciones que uno podría decir, digamos, buenas prácticas y también errores que valdría la pena mencionar para que no se repliquen en otros países, ¿verdad? Creo que una decisión histórica en Costa Rica fue muy temprana, ¿verdad? Del siglo XIX, la decisión nacional de decretar la universalización de la educación primaria. Luego pasaron 100 años, más de 100 años, para que se decretara la universalización del preescolar y de la secundaria. Y eso entonces va creando, ¿verdad?, como las señales correctas al sistema político y al mercado sobre la importancia que esto tiene y entonces la necesidad de acompañar esos acuerdos constitucionales con inversión suficiente, ¿verdad? Cada colón, cada dólar que se invierte en el sistema educativo es una inversión, pero no es un cheque en blanco, ¿no? Tenemos que recibir esos recursos de manera responsable en el sistema, sea para financiar directamente oferta pública o para subsidiar, ¿verdad?, estudios en el sector privado, distintas modalidades. En nuestro país somos un país que ha hecho una apuesta por inversión pública en educación pública, ¿verdad?, con algunas modificaciones después de la época, digamos, liberalizadora de los 90 y hacia adelante, pero sigue siendo un sistema muy fuerte en la inversión pública. En los últimos años hemos hecho un descuido muy importante y hemos retrocedido en la inversión y está teniendo unas consecuencias serias en el país.
especialmente en los niveles preuniversitarios. Como es de esperar, el sistema universitario tiene más músculo para protegerse, ¿verdad? Y rápidamente transformarse y adaptarse a las nuevas presiones, pero en el sistema preuniversitario descuidar la inversión es muy serio. Entonces yo diría que una lección de largo plazo es agendar políticamente, llegar a los acuerdos correctos para poner en la prioridad que se merece el sistema educativo y acompañar esto con estrategias serias que se evalúan, se monitorean y se evalúan y están acompañadas de los esfuerzos financieros requeridos. Este último informe de la OECD que cité hace un momento en el bloque anterior calcula que el retorno global de la educación superior en los países en promedio en la OECD es algo así como de $300,000, ¿verdad? Es decir, no importa cuánto a usted le cuesta graduar a un estudiante, lo que le devuelve al país, ¿verdad? Esa inversión es una cosa gigantesca. Mientras más alto sea el nivel de educación que la gente obtiene, más altos son los retornos también. Entonces, tener una mirada como de más largo plazo, ¿verdad? Es decir, las crisis fiscales hay que atenderlas, el país tiene que generar estabilidad y solvencia macroeconómica para financiar todas las necesidades del futuro, para entender la prioridad que la inversión en educación debe tener en los países. Creo que es una lección bien importante. Decía que tal vez aprender de algunos errores, es decir, hay que ser mucho más rigurosos en el monitoreo, ¿verdad? En tener metas bien concretas, indicadores de eficiencia y probidad en el uso de los recursos que se estén publicando y que sobre los resultados de esas investigaciones se puedan ir corrigiendo rumbos y afinando las estrategias. La otra cosa que me parece bien importante tal vez mencionar es que desde las universidades tenemos una enorme capacidad de vincularnos no solo al mercado, como ya decía el rector Díaz, sino también al propio Estado y a la sociedad en general. La potencia que tiene el sistema universitario en todos sus estratos, ¿verdad? Docentes, estudiantes, académicos, en investigación y en acción social es muy grande. Nosotros podemos responder a las necesidades inmediatas. A veces hay como la ficción de que en la manera en que las universidades vamos a atender las necesidades concretas de las poblaciones, de los sectores productivos y de los territorios, es con oferta académica, es decir, con carreras y graduando gente dentro de algunos años. La verdad es que hay necesidades que duelen en el zapato hoy y que desde las universidades las podemos atender con investigación aplicada, con acción social en los territorios. Y ahí tenemos unas grandes capacidades que tal vez no estamos explotando tan bien, y ahí hay cosas bien importantes que se pueden hacer. Mencionábamos desde el primer bloque la enorme crisis de aprendizajes que hay en los niveles preuniversitarios. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy interesante para hacer esta articulación entre niveles y ofrecer soluciones a problemas muy graves que el país tiene hoy, que no pueden depender de que hoy rediseñemos una oferta académica que nos irá graduando gente dentro de 10, 12 o 15 años, ¿verdad? Eso también hay que hacerlo, porque es que el sistema de universidades tiene una de sus responsabilidades es la prospección, ¿verdad? Nos toca pensar el país que vamos a tener dentro de 25 y 50 años e ir diseñando la nueva oferta académica para allá. Pero en el entretanto hay problemas actuales que podemos resolver con las enormes capacidades que ya tenemos instaladas en los académicos, en el personal académico y también en nuestros cuerpos de estudiantes. Bien, muchas gracias, doctora. Con esto nos vamos a nuestra última pausa comercial. Ya regresamos con más de Foros HRNTSI, fortaleciendo la educación superior en Honduras y América Latina, retos y perspectivas. Ya volvemos. La educación superior en Honduras y en el resto de los países de Centroamérica tiene muchos retos y fortalezas, también muchos baches y brechas que deben ser atendidos y ensanchados. En Guatemala, las actuales autoridades encontraron un sistema de enseñanza pública deprimido y abandonado. La ministra de Educación de ese país, Aravera Giraca, expuso más bien que las acciones de esa Secretaría de Estado han sido enfocadas hacia la recuperación de la infraestructura, de la institucionalidad, de la calidad y de la transformación digital. En Guatemala, un dato refleja uno de los problemas mayores de la enseñanza. De cada 10 niños, solamente 3 saben leer y escribir bien. Los jóvenes llegan con serias deficiencias en matemáticas, lectoescritura y lógica, apuntó el rector de la Universidad La Libertad de México, Jorge Díaz Cuervo. 9 de cada 10 jóvenes se ven obligados a tomar cursos de nivelación.
Además, apenas 2 o 3 de cada 10 niños llegan al nivel superior de la enseñanza en el hermano país mexicano. En Costa Rica, los jóvenes llegan a las universidades con profundas deficiencias. El 51% tiene conocimientos elementales de inglés, pero también los estudiantes presentan flaquezas en la comprensión de lectura y otras materias básicas. Los sistemas de evaluación no son robustos. La educación debe desarrollar modelos físicos y digitales. Las herramientas digitales tienen que ser incorporadas a la enseñanza superior. Así lo ha enfatizado la docente e investigadora Marcela Román Forastelli. El gran reto es modificar los modelos educativos. Si no ocurre así, la enseñanza superior se volverá irrelevante. Hay un divorcio entre el mercado y las habilidades del sistema de enseñanza superior. Es una obligación cerrar esa brecha. Y es un imperativo avanzar hacia programas de formación más flexibles en la educación superior, que estén en sintonía con los intereses de los jóvenes y las necesidades del mercado laboral. En suma, es indispensable recuperar el aprendizaje, la comprensión, la conectividad. Es una urgencia rescatar la educación de los rasgos de y del abandono histórico en que ha estado sumida. Las conclusiones que nos ha preparado la licenciada Jessica Regina Mas. Vamos de inmediato con las conclusiones de nuestros amables panelistas y vamos a comenzar con el rector de la Universidad de la Libertad México, el doctor Jorge Díaz Cuervo. Tenemos un minuto para su conclusión. Antes que nada, felicidades por las conclusiones, muy bien resumido lo que hemos estado platicando. Quisiera cerrar simplemente señalando que en México con frecuencia cuando se habla en el marco de las finanzas públicas de educación, se habla de gasto en educación. Y creo que tenemos que empezar por ahí, por cambiar el lenguaje. No hay inversión más productiva, como decía la doctora Román, que la inversión en capital humano. Y tenemos que entender que nuestros países deben invertir más en capital humano. Eso es lo que nos va a permitir crecer y desarrollarnos a mayor velocidad. Por ponerlo en números, en México, hace 5 o 6 años, gastábamos más o menos el 2.5% del PIB o invertíamos el 2.5% del PIB en educación. Ahora esa cifra ha bajado al 2% del PIB, es decir, ha habido una disminución de los recursos que se destinan a la educación en términos generales, cuando la OECD recomienda que se invierta entre el 5 y el 6% del PIB en educación. Este es un reto que creo que debemos poner sobre la mesa y presionar a nuestras autoridades para que se invierta más en educación, y esta es la única manera, insisto, de que nuestros países puedan salir adelante, desde mi punto de vista. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos ahora con su conclusión. Doctora Marcela Román Forastelli, docente de la Universidad de Costa Rica y líder investigadora en el área de educación superior. Un minuto, por favor. Gracias. Yo agregaría a las palabras que ya mencionó el doctor Díaz que también hay que crear no solo la conciencia en el Estado sobre la importancia de invertir en educación, pero también en la gente, que es un reto mayúsculo, ¿no? Porque los padres y madres de familia, los adultos responsables en los hogares tienen poco conocimiento preciso de lo crítico que es para el futuro de sus hijos y del país, ¿verdad? De sus familias y el país. Porque no pasaron por el sistema educativo, ¿verdad? La enorme mayoría de nuestros adultos no pasaron por niveles altos de educación. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo como país por señalizar mejor ese mercado, ¿no? Llevar esta información de manera más pertinente a los hogares para que las familias entiendan y hagan demandas a las autoridades políticas, ¿verdad? Hay que crear una corriente de pensamiento, ¿verdad? De acuerdo nacional a favor de la inversión en educación, de una educación pertinente, ¿verdad? Que efectivamente ofrezca mejores oportunidades a la población, y en eso todos los actores sociales tenemos responsabilidades, pero las universidades una responsabilidad mayúscula, ¿verdad? Crear la información, difundir, acercarnos a las comunidades, muchos foros como este programa excelente que ustedes conducen. Hay muchos espacios donde podemos conversar y negociar e ir generando acuerdos sociales.
en nuestros países, entre tantas otras dificultades que tenemos, estamos viendo unas crisis muy importantes en los sistemas democráticos, ¿no? Los regímenes políticos, los sistemas democráticos. Y ahí la educación superior también debe tener un rol importante. Entonces creo que hay una enorme oportunidad de usar fortalezas que hay con los distintos niveles de expansión, digamos, que tiene la presencia del sistema universitario en los países, pero lo que hay instalado mayormente será de buena calidad y podemos sacarle mayor provecho para responderle a los países, a los sectores sociales, atender necesidades oportunas, no solamente con la oferta académica, quiero insistir, hay muchos otros aportes muy relevantes en investigación, en desarrollo de ciencia y tecnología, en innovación, en promoción de cultura democrática que podemos hacer desde los espacios universitarios. Muy bien. Gracias a nuestros panelistas de lujo que nos han acompañado en foros HRN-TSI. Y gracias también a nuestros oyentes y televidentes que, como todos los meses, nos acompañan en este espacio de reflexión, de análisis, pero sobre todo también de propuestas. A todo este equipo de producción, liderado por Yaeli Chinchilla, también muchas gracias. Vamos a escuchar y nos vamos a ver en el mes de noviembre y esperemos nuestra querida Jackie que ya nos venga a presentar a Sofía Elizabeth. No, todavía no, ¿verdad? Todavía no, pero esperamos estar de regreso ya. Nuestra querida Jackie la estamos hoy despidiendo porque, gracias. Bueno, ya va a esa bendecida espera. Amén. De amén. Sofía Elizabeth. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Esperamos en noviembre regresar entonces para formar parte de un foro más de foros HRN-TSI. Gracias a usted y gracias a toda la producción.